Cordial saludo para cada uno de ustedes. Universidad de Santander, mi nombre es Juan David, mi compañero es Cristian Daniel. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Católica Luis Amigó y hacemos parte del semillero de salud mental y adicciones de la universidad. Venimos pues como trabajando temas que propongan generar ideas e intervención desde la psicología en los diferentes ámbitos. Entonces vamos a presentarles uno de nuestros productos, que fue un artículo del libro que se realizó más o menos durante el tiempo de pandemia, el cual lleva por nombre Actitud frente al cambio en el contexto de cuarentena a causa del COVID-19 en un grupo de estudiantes de la ciudad de Medellín. Bien, podemos pasar. Listo, entonces todos sabemos del fenómeno que se presentó aproximadamente en el 2019 en nuestro país y fue la llegada del primer caso de COVID-19. El COVID fue una enfermedad que nos tomó por sorpresa a la mayoría, dado que tenemos un contexto colombiano que no sabíamos cómo afrontar una situación o no sabíamos cómo afrontar una situación como esta cuando llegara a nuestro país. Sabemos entonces que el COVID fue una enfermedad que se propagó rápidamente, lo cual generó de manera abrupta cambios significativos en la forma de las vivencias de todos nosotros como seres humanos. Y principalmente, entonces, en el contexto de la forma vincular en que nos relacionamos con las demás personas. Dado esto, el gobierno se ve obligado a tomar unas medidas y unas decisiones, digamos que de alguna manera desde el desconocimiento, pero que fue lo que optó en la gran mayoría del mundo y fue pues como el encierro, ¿cierto? El aislarse para evitar como la propagación rápida de la pandemia. Continuemos, porfa. Entonces tenemos que la medida fue el aislamiento, fue el distanciamiento, con el fin de evitar, pues, como que se presentaran este tipo de contagios de forma progresiva y rápida, lo cual entonces empezó a generar cambios en la forma de convivencia y de comunicación que para algunas personas fue muy difícil de manejar. De hecho, fue un asunto que empezó a generar cambios en el estado de salud mental de todas las personas y que lo vimos reflejado en los índices altos de depresión y ansiedad que se hablaron pues por todo este tiempo. Continuemos por. Entonces, vamos a hablar principalmente de cómo esas actitudes que se tuvieron frente a esto. Sabemos que entonces esto generó principalmente en las personas una situación muy desfavorable en el sentido en que no sabíamos cómo afrontar este tipo de crisis, este tipo de miedos, pérdidas constantes, pérdida de empleo, pérdida de personas y familiares cercanos. Y además de esto, pues la interrupción de nuestros estudios que se vieron solamente reflejados por medio de las tecnologías, mediados por las pantallas, y todo esto generó pues como un estado emocional muy fuerte que detonó muchas crisis, muchas ansiedades, y eso fue lo que nosotros pensamos en abordar y en conocer de nuestros estudiantes que pudimos pues contactar para el estudio. Siguiente, por favor. Listo, entonces sabemos que el componente emocional fue pues como muy fuerte, entonces como les venía diciendo, lo que hicimos fue hacer una investigación en donde un grupo de estudiantes significativo nos pudiera como responder preguntas que pudiéramos consolidar acerca de cuál era su perspectiva frente a esta situación. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces lo que se hizo fue pues como fue evaluar el pensamiento, la cognición y las emociones y qué conductas se presentaban a partir de ello. ¿Sí? Entonces ya Cristian nos va a hablar un poquito de los resultados y de lo que se obtuvo pues dentro de la investigación. Bueno, muchas gracias, Juan. En base a lo que hablaba mi compañero, nosotros estuvimos preguntándonos cómo influían las actitudes dentro de las percepciones que se tenían acerca del COVID-19. Sabemos que los tres diques que sostienen las actitudes son el dique emocional, el cognitivo y el conductual. Para esto, como podemos observar en la tabla número 1,
respondieron al cuestionario de Google 137 personas, entre las cuales habían principalmente mujeres, 64% de ellas, 77 de los cuales estudian en modalidad presencial y que eran de un estrato socioeconómico medio. ¿Cierto? Se concebían personas entre edades de 18 y 59 años y el 99% de ellas vivía acompañado. Ya esta es la tabla número 2, donde vamos a hablar de los componentes cognitivos, y allí nos encontramos principalmente que el 38,7% de los estudiantes aprueba el uso de las tecnologías para acceder al aprendizaje, que el 54,7% de los estudiantes, perdón, utiliza esta plataforma utiliza plataformas como Google, Zoom, entre otras, para poder acceder a sus clases virtuales. Otra vez, el 54,7% de los estudiantes aprueban los cursos extras, como pueden ser diplomados o cursos que no estén dentro de la universidad o cursos de extensión a través de las páginas web, y el 42,3% también resalta las actitudes de los docentes frente a las clases virtuales. Sin embargo, un 46% de los estudiantes nombra que la modalidad virtual no es una buena manera para poder adquirir aprendizajes. Esta es la tabla número 3, donde ya hablamos de los componentes emocionales, el ticket emocional, y encontramos que el 61,3% de los estudiantes nombra que ha tenido ansiedad y el 47,3% ha nombrado que ha tenido depresión durante la pandemia. También se nombró que el 56,9% asegura que estos sentimientos de ansiedad o de depresión son en base al confinamiento. El 30,7% siente intranquilidad frente a la pandemia. El 29,9% no nombra necesitar apoyo psicológico. Y estos son datos pues bastante significativos. El 53,3% siente incertidumbre laboral frente a la pandemia y el 64,2% incertidumbre económica. Ya por último vamos a hablar del dique conductual, y encontramos que frente a la conducta el 71,4% de los estudiantes nombra que posterior a la pandemia va a realizar actividades con sus amigos. El 55,4% busca regresar al gym. El 85,3% nombra que la pandemia ha, digamos, creado hábitos como el uso de antibacterial o de alcohol en su vida cotidiana. El 51% prefiere tomar conductas solidarias frente a las otras personas. El 41,1% adopta conductas positivas y el 71,5% asegura que ha aumentado su uso de plataformas web como puede ser Netflix y otras. Ya mi compañero Juan va a compartir las conclusiones frente a estos resultados. Claro que sí. Entonces, las conclusiones pues, principales fueron que debido a la contingencia del COVID se deja de manifiesto una nueva configuración de las relaciones sociales e interpersonales, el cambio en los hábitos de vida y las actividades pues, cotidianas, las cuales pasaron de escenarios físicos a espacios mediados por la virtualidad. Que esto no fue pues como un cambio significativo en el sentido, perdón, fue un cambio muy significativo en el sentido de que ya las relaciones y los comportamientos no iban a ser iguales y por ende las formas vinculares desarrollaron todo el tema de la ansiedad y de los cambios conductuales que se vieron reflejados en los estudiantes, de manera que fue algo que nos causa mucho la atención porque las problemáticas se van a ver a futuro, de hecho ya las estamos afrontando y las estamos enfrentando y es aquello que le tenemos que poner cuidado. Entonces, realmente esto fue en definitiva como la estrategia y lo que se buscó desde la investigación y podemos ver entonces realmente cómo una situación, una condición que golpea o de alguna manera trabaja sobre nosotros, nos cambia nuestras formas de vida. Entonces, muchas gracias y esperamos pues como las recomendaciones y sugerencias. Muchas gracias.